Bueno, vamos a hablar de la educación, pero vamos a hablar también de la evaluación de la educación de los chicos, por supuesto también. Y con este tema está Willy Quiroz. Hola Willy, buen día. Buen día, así es, aquí estamos, porque como vos lo dijiste, tenemos los resultados de las pruebas PISA, que es un programa internacional de evaluación educativa, PISA por sus siglas en inglés. Esto es todo lo que arroja. Fíjense la cantidad de hojas que tiene de resultados de una evaluación que se hace a nivel internacional, que se hizo en 2018 y que arroja varios datos. Por ejemplo, estamos mejor que en 2012, que la evaluación de 2012, pero la mitad de los chicos, por ejemplo, no comprende lo que lee. Y como vos decías, estamos quizá flojos en comprensión de textos, en matemática, pero justamente para analizar todos estos resultados y todas estas hojas de resultados estamos con María Cortelesi, que es directora nacional de Evaluación aquí del Ministerio de Educación. Bueno, María, me decías recién que una de las cosas que arroja no es solo los resultados, sino también que no todo depende de la escuela, ¿verdad? No, por supuesto. Hola, buenos días a todos en el piso y gracias por seguir hablando de este tema que sin duda hay que seguirle dando muchísimo espacio. Sin duda, la educación no es solo lo que pasa en la escuela, es lo que traen los chicos de sus hogares, son las características que tienen, es lo que pasa en todos los espacios y además la escuela no está sola, la escuela también está impactada e influida por todo lo que le pasa a la sociedad. Así que hablar de educación y hablar de resultados, en este caso de las pruebas PISA, tenemos que tener en cuenta esta multidimensionalidad que está vinculada con todo esto. María, recién me decías que estas pruebas PISA son interesantes no solo porque hacen alguna evaluación, sino que van muy profundo en cuestionarios, es decir, todo este libro es de un montón de análisis que hacen, ¿no? Sí, así es. La prueba PISA se toma cada 3 años, es una prueba internacional que en 2018 involucró a 79 países, además de otras ciudades también que se han involucrado. Se toman 3 áreas que son lectura, matemáticas y ciencias, pero también, como bien decís, hay un cuestionario complementario bien extenso que indaga situaciones que hacen a la vida del personal de los estudiantes, quiere decir sus contextos, cómo están en la escuela, cómo son las características de sus hogares, cuáles son sus intereses. Hay un cuestionario muy interesante sobre competencias globales, que también podemos hablar un poco de eso. Y también este año, en 2018, como el foco de la evaluación fue sobre todo lectura, hay un cuestionario bien amplio sobre temas de lectura. Y cuando hablamos de lectura no nos referimos solo a cuáles son las estrategias y cómo aprenden lectura los chicos en la escuela, sino también cuáles son sus intereses en relación a la lectura. Por lo tanto, hay muchísima información y hoy los datos que mayormente circulan son datos que hacen a puntajes, a un ranking, a los puestos, pero creo que además de ese primer dato tenemos que también ir más allá y poder seguir analizando toda la información que esta evaluación nos trae. Que sin duda, como bien mencionaron los dos desde el piso y vos, aquí estamos en relación a la última evaluación con la cual nos podemos comparar de PISA, que es el del año 2012, hemos mejorado unos puntos en lengua, en matemática tuvimos una desmejora y en ciencias estamos con una, diría yo, un leve estancamiento desde 2012. Ahora, a PISA también hay que mirarlo a lo largo del tiempo y Argentina participa de PISA desde el año 2000 y desde el año 2000 y 2006 en adelante, sobre todo desde 2006, se viene viendo en lo que es lectura y en lo que es ciencia una tendencia de mejora. En matemática, un estancamiento. El punto es por un lado, esa lectura de cómo estamos en relación a nosotros mismos y cómo estamos en relación a los demás. Y ahí también está el desafío, ¿no? Porque en relación a los demás y en relación al resto de los países nos encontramos con un puntaje promedio bastante más bajo que del resto de los países, sobre todo los países que conforman la OCDE. ¿Sí? Ese promedio de OCDE es bastante más elevado que el de Argentina, por lo tanto tenemos mucho por seguir creciendo en temas de educación. Te escucha María, Javier. Hola, ¿qué tal, Cortelesi? Gracias por atendernos. Yo estaba pensando, ¿no? En un país en el cual la economía anda muy mal, y no es de ahora solamente, sino desde hace un montón de años en Argentina con el tema de inflación y demás, es raro que en economía, o no es raro que en economía nos vaya mal en el estudio. Digo, es como que está emparentado, pareciera como que, tal vez sea solamente una casualidad, pero digo, como son las generaciones futuras, yo digo, tal vez esto hable un poquitito también de nuestro país, ¿no es cierto? Yo ayer inclusive también estaba hablando con una colega y que tiene hijos en edad escolar también, ¿no? Y algunos en secundario y otra en primario.
Y me hizo reflexionar algo que es verdad. Yo en la calle veo pocos chicos, y no estoy hablando de los chicos chiquitos, estoy hablando, no sé, de 12 para arriba, con libros en la mano. No están con libros en la mano, en esto de la lectura. Y no me van a decir que tienen los ebook, porque no están leyendo ebook. Están con los 2 dedos en el celular, jugando, mandando mensajes y demás. Digo, ¿y esto habla también de un país, o no? Sin duda. A ver, hablar de educación no estamos hablando de un gueto, ¿no? Hablar de educación no es solo hablar de la escuela. Como mencioné antes, estamos en un marco, en un contexto país y por supuesto que todo lo que pasa a nivel económico, a nivel social, a nivel político también impacta en la educación. Sí. Entonces, claro que hay una relación. Sería muy extraño, la verdad es que no nos sorprendieron los resultados, porque entendemos que estamos en una situación compleja. En educación, en los últimos años venimos identificando esa complejidad y no solo nos lo trae PISA, sino también que lo venimos viendo a través de las evaluaciones nacionales Aprender, que si bien son y tienen un enfoque muy distinto al de PISA, nos traen los resultados similares. Sí. ¿Sí? Si ustedes recuerdan cuando presentamos este año los resultados de Aprender en primaria de matemática, porque tengamos en cuenta que PISA es una evaluación para estudiantes de 15 años, ¿sí? Que pueden estar cursando diferentes años a su vez, porque un chico de 15 años puede estar desde 7º grado en adelante, ¿sí? Teniendo en cuenta que las trayectorias escolares, que algún estudiante pudo haber repetido, sí, sí, pudo haber salido y vuelto de la escuela, entonces son estudiantes de 15 años, pero los resultados son similares a los que vemos en Aprender en cuanto a ese estancamiento en matemática, alguna mejora en lectura, pero entonces estamos viendo esto y el tema es cómo se trabaja y desde dónde se aborda y qué respuesta se da, ¿no? Entender mayormente la problemática y empezar a trabajar con esto. Lo importante es tener datos que nos permitan tomar decisiones teniendo en cuenta esa información, tener un diagnóstico certero sobre lo que está pasando en nuestras aulas y con nuestros estudiantes. Y en ese sentido, por ejemplo, se viene trabajando en un Plan Nacional Aprender Matemática con todas las provincias del país, entendiendo que matemática es un área que tiene que revisarse en el sentido de repensarse, reflexionar sobre cómo acercar más la matemática a los estudiantes. Una decisión que se ha tomado, por ejemplo, se han definido los aprendizajes prioritarios, los contenidos prioritarios que tienen que ver los estudiantes. Vos hablabas de que te encontraste con esta colega en la calle y seguramente vos y ella también se acuerdan que cuando uno está en la escuela aprendiendo matemáticas son muchísimos los contenidos a ver y muchas veces en el año no se llega a ver todos esos contenidos. Entonces, algo primero que se hizo fue definir cuáles son esos contenidos prioritarios que todo estudiante debería conocer, aprender, comprender y también se está proponiendo desde el Plan Nacional Aprender Matemática una forma de enseñanza de la matemática que acerque más la matemática a situaciones de la vida real, ¿no? Entonces, habrá que ver hacia adelante si esto empieza a revertir un poco esta situación de estancamiento, así como también repensar la escuela secundaria, porque vos mencionabas que hoy uno no ve en la calle a los estudiantes con libros, pero también un resultado interesante que muestra PISA es que los estudiantes en general, 4 de cada 10 estudiantes dicen que les gusta leer, ¿sí? que les gusta la lectura por placer y solamente son 2 de cada 10 estudiantes los que dicen que no les interesa, que no les parece que la lectura sea importante, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo otro dato más, los estudiantes, según lo que surge de esta prueba, 7 de cada 10 se sienten a gusto en la escuela, se sienten acompañados y también 7 de cada 10 aceptan e informan que sus padres los acompañan en lo que es su escolaridad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay una base de valoración muy positiva como para proponer y traccionar mejoras, ¿sí? No estamos hablando de estudiantes que muestran un desencantamiento con la educación, con la escuela, con la lectura. Bueno, ¿cómo trabajamos a partir de eso? Porque también vemos esto y vemos también trayectorias de estudiantes difíciles en el sentido de importante presencia de repitencia o estudiantes también que se sienten bien en la escuela pero tampoco están tal vez tan enganchados con esa escuela que tiene un formato muy parecido al que conocemos nosotros que somos más grandes y al que conocen nuestros padres y sus abuelos, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿cómo acompañar a estos estudiantes? ¿Cómo acompañar a los docentes en aulas diversas y diferentes donde todos, más allá de sus características, tienen que aprender? La educación es un derecho que tenemos que garantizarlo como Estado y también como sociedad.
Y la última que quería preguntarle, respecto de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? ¿Cómo si tiene presente los datos, o algunos datos, digamos, tampoco tan certero, cómo fue el resultado de los chicos de aquí de Capital Federal? Bueno, Ciudad de Buenos Aires, así como en PISA 2018, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Provincia de Buenos Aires fueron jurisdicciones que participaron con su propia muestra. ¿Sí? Yo hasta ahora de lo que hablé es de la nación, de la muestra nacional, que es representativa, todo lo que digo es representativo a nivel nacional. Luego, estas 4 provincias optaron por participar con una propia muestra y tienen sus propios resultados. Ciudad de Buenos Aires no es la primera vez que participa de esta evaluación, viene participando ya en 3 ediciones y sus resultados son en cuanto al resto del país y al resto de América Latina, en general se encuentran por arriba del promedio de América Latina, si bien en este último dispositivo muestran una reducción en los puntajes en las 3 áreas evaluadas. ¿Tiene hijos, Cortelesi, usted, en la edad escolar? Sí, tengo 3 hijos. ¿Y qué edades? ¿De entre qué edades? Tengo una hija que está terminando 7º grado, una hija que está en 2º año de la universidad y un hijo de 24 años. Los otros 2 son más grandes, pero me imagino que usted, que es directora nacional de evaluación, debe ser complicado en casa, ¿no es cierto? Me imagino, ¿no? Como a todos los padres, todos nosotros que somos padres, que lean un libro, que apaguen la tele, dejar el celular, mirar matemáticas, mirá la prueba de matemáticas que te equivocaste, mirá lo que te equivocaste, esto es distracción, ¿no es cierto? ¿No pasa eso? A ver, sí, yo creo que para todos los padres es un desafío. Al mismo tiempo creo que nuestros hijos son muy diferentes a lo que éramos nosotros y el desafío es entender y acompañarlos en esa forma distinta que son hoy nuestros hijos. Y desde la evaluación te voy a decir algo. Yo creo que la evaluación, y eso es lo que tratamos de trabajar mucho desde la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio, la evaluación como un diagnóstico, la evaluación no como una mala palabra, como un castigo, sino una evaluación que realmente pueda aportar información para mejorar. Y desde ese lugar creo que tenemos que entender también estos resultados, no para castigarnos, sino para entender que tener esta información nos da muy buenas pistas para confirmar, para tener nueva información, nuevas lecturas y sobre todo lo que viene después. Yo siempre digo, la evaluación, lo más importante no solamente es el resultado que arroja, sino qué hacemos con ese resultado. Y ahí creo que está el desafío de la gestión y el desafío también de toda la sociedad de cómo seguir reflexionando para mejorar a partir de esto. Saber, reconocer y actuar en consecuencia. Esa sería la idea. Exactamente. Esa es la evaluación. ¿No es cierto? Antes uno recuerda, bueno, yo soy más grande que usted, Cortelesi, y muchas veces venía enojado el profesor o el maestro o nos portábamos mal, ¿el castigo cuál era? Saquen una hoja. Y uno tomaba la educación de otra manera. El castigo no tiene que ser eso, aunque puede pasar. Es decir, la educación es una cosa y el castigo es otra. Tiene que ir por carriles bien diferenciados, porque si no uno toma con bronca el mismo estudio y le tiene miedo al profesor porque no le tome, no porque no aprenda. ¿No es cierto? Exacto. Bueno. Algo que quisiera mencionar de eso que vos estás diciendo es que justamente en estos años hemos trabajado desde las evaluaciones nacionales Aprender en tratar de desmitificar un poco esta cuestión, ¿no? Del de saquen una hoja. Y las evaluaciones Aprender lo que han tenido de interesante, aparte de toda la información que ha brindado y que ha colaborado en un diagnóstico más certero de cómo estamos y de las problemáticas y las inequidades que hoy tenemos en nuestro país, es que la información se ha devuelto a las escuelas. Entonces las escuelas han podido trabajar con esta información y no solamente con la información de los resultados en lengua, en matemática, en ciencias, en ciudadanía, en este caso, este año, por ejemplo, que se tomó, que son sumamente importantes, sino también acercándolo a escuelas, las valoraciones de los estudiantes sobre cómo se sienten en la escuela, cuáles son sus intereses, ¿no? Y creemos que todo esto realmente empieza a correr la mirada de la evaluación hacia una herramienta que puede ayudar a la gestión de la escuela, que sin duda es fundamental para la gestión de la política educativa y para el conocimiento de toda la sociedad sobre cómo estamos y tomar decisiones mejor informadas sobre hacia dónde ir. Bien. Gracias por esta charla, fue muy educativa y sirve para mirar hacia adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Cortelesi. Bueno, Willy.
Sí, lo que les quería agregar es que este área de evaluación educativa se creó en 2016. Antes no estaba separada, con lo cual se creó justamente para tener evaluaciones de dónde arrancar todos estos datos. Estas pruebas PISA, que Argentina estaba desde 2010, pero en 2015 no se pudieron obtener resultados por deficiencias en el registro estadístico. Así que tenemos los resultados de 2012 y recién después de 2018. Tal cual, exactamente. Gracias. Gracias, Willy. Y también nosotros los padres somos responsables de la educación, ¿no? Hay que endilgar todo a los docentes, al colegio y demás, ¿no? Tomarnos nuestro tiempo.